Qué gusto que estén aquí con nosotros en esta oportunidad. Dios los bendiga. Tengo un selecto panel que me acompaña en esta ocasión y quiero darles la bienvenida por esta su participación. Espero que sus preguntas sean específicas, concretas y con amor. Y también quiero dar la bienvenida a todo este panel de hermanos que nos sigue a través de la plataforma digital que hemos habilitado en esta ocasión. Sean ustedes bienvenidos a este su programa, Conflictos y Verdades. Dios los bendiga. Bien, hoy nos pidieron que habláramos de un tema en particular, un tema referido a los tiempos finales. Así que nos pidieron que habláramos específicamente de qué es el Armagedón. Esa fue la inquietud que nos fue planteada. ¿Qué es el Armagedón? Y quiero señalar que Armagedón no es una batalla, ni tampoco es una guerra, es un lugar, el cual es mencionado una sola vez en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. La expresión en hebreo, Armagedón con H y doble D, significa monte Meguido, que traducido al español sería monte de la matanza. Y este es un punto geográfico al norte del Israel actual. Este es un lugar con mucha historia. Meguido es un lugar con mucha historia. En Meguido, Débora y Barak, por ejemplo, derrotaron a los cananeos. Gedeón derrotó a los madianitas. Saúl fue asesinado por los filisteos. Ocosías fue asesinado en aquel lugar por Jehú. Y Josías fue asesinado por los egipcios. Así que allí, en ese lugar, hubieron una enorme cantidad de guerras y batallas que sucedieron. Por allí pasaron ejércitos egipcios, persas, drusos, griegos, turcos y árabes, a más de los cruzados, que también pasaron por allí. Inclusive en la Primera Guerra Mundial se celebró una batalla entre el ejército británico y el ejército turco, donde tuvieron una feroz batalla allí en el Valle de Armagedón. Entonces es un lugar donde se han suscitado un conjunto de hechos de esta naturaleza, batallas y guerras, que según los eruditos alcanzan a ser más de 200 las batallas que se han celebrado en ese lugar. Nos salta pues una pregunta: ¿por qué Meguido? ¿Por qué el Valle de la Matanza? ¿O por qué este lugar, el Monte de la Matanza, perdón? Y es que Napoleón se paró allá en 1799 en Meguido, y cuando estaba allí intentando conquistar Oriente y volviendo a expandir lo que era el reino romano, estaba pretendiendo restaurarlo. De pronto, cuando se paró en aquel lugar y al examinar las características del Valle de Armagedón, declaró que en el planeta no existía otro lugar más apropiado para la guerra que ese. Es el campo de batalla más natural de toda la Tierra. Por eso, ¿qué hemos de entender nosotros por la batalla o por la guerra de Armagedón? La Biblia señala que habrá una guerra y se llamará así y se tratará del último conflicto mundial. Y esto lo podemos recoger de Apocalipsis 16, del 13 al 14 y luego en el versículo 16, que me voy a permitir leer, y todo esto a título de introducción. Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así es lo que nos dice la palabra en los versículos 13 y 14 de Apocalipsis 16. Y en el versículo 16 continúa y dice: y los reunió en el lugar
que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos motiva en este momento para que nosotros partamos de toda esta consideración para poder hablar y tratar de absolver algún tipo de dudas que se puedan presentar respecto de este tema, puesto que si ha sido planteado es porque hay algunas cosas que se desean conocer. Así que vamos a tratar de hablar al respecto. Así que quedo a su disposición. Si tienen ustedes algún tipo de pregunta, estamos llanos a recibirla, ya sea de este panel o sea del panel digital que ahora nos acompaña. En primer lugar, partiendo de lo que usted nos indica, ¿no? Que Armagedón es un lugar de batalla, ¿no es cierto? Un lugar de batalla de Satanás, contra Satanás. Mi pregunta surge de si en ese lugar de batalla Jesús va a tener las mismas condiciones que Satanás para poder Jesús vencer a Satanás. Si es que él va a contar con va a tener las mismas condiciones que Satanás en ese momento. La duda que surge se debe a que, dado que se van a enfrentar, ¿no es cierto?, Satanás y sus huestes contra Jesús, que habría retornado acompañado de sus santos y sus huestes angelicales, entonces uno puede pensar que existe el mismo tipo de condición para pelear, pero eso no es evidente. Considero que ahí se parte de una premisa equivocada. Cristo es todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Él. No hay nadie más poderoso que Dios. Y Satanás no lo es, en primera instancia. Pero el que haya una confrontación en ejércitos que lidera cada uno de ellos no quiere decir de que uno más pequeño peleara con uno más grande y significara de que están en las mismas condiciones. No olvidemos, por ejemplo, la batalla de cuando David se enfrentó a Goliat. Goliat, ¿no es cierto?, superaba en fuerza, experiencia, era hombre de guerra, y David era un muchacho. Y sin embargo, el más pequeño reventó al más grande, al gigante. Entonces, esto es algo que hay que considerar en ese sentido. Lo que nosotros podemos entender de tendríamos que comprender cuál es el propósito para que exista este tipo de confrontación, que vendría a ser el último conflicto de carácter bélico para la humanidad. Y no creo que sea el probar quién es más o menos fuerte, si Cristo o Satanás. Es muy imposible, porque sabemos quién es el más fuerte. ¿Quién es el mero mero, no es cierto? No hay quien, nunca ha perdido una batalla y nunca la va a perder, porque Él es todopoderoso. Yo creo que el propósito de este acontecimiento que está descrito en Apocalipsis, que no será una sola batalla, sino que serán muchas batallas, y tendrá por escenario de guerra a la tierra, está relacionado con el juicio de Dios, en primera instancia, sobre Israel. Así también como el juicio de Dios sobre todas aquellas naciones que persiguieron al pueblo de Dios. Y finalmente, sobre todos aquellos que rechazaron a su Hijo, al Mesías. Entonces, sí empieza a tener sentido esta confrontación bélica que tendrá, dicen, características desastrosas, que jamás han sido vistas por el hombre o por hombre alguno. ¿Ok? Entonces creo que de alguna manera podemos contestar la inquietud que tiene nuestra amada hermana. Buenas noches, pastor. Agradecerle en principio por toda la enseñanza que nos da. Tenemos una inquietud. Usted indicó que el Armagedón es un lugar donde se tendrá una batalla, y la inquietud es qué va a pasar con la gente o cuál es el papel de la gente del lado que está en América. O sea, entendemos que estamos muy lejos. ¿Cuál será su papel en esta batalla? Ok. La duda de nuestro hermano tiene que ver con que esta confrontación, dado que se dará allá en Medio Oriente, allá en Israel, ¿qué sucederá con la gente que esté acá en el continente americano?
Bueno, en primera instancia hay que comprender de que ya la iglesia se fue, ya la iglesia ha sido raptada, porque, ¿no es cierto?, esta batalla tendrá lugar en la segunda venida del Señor. Entonces, la iglesia ya habrá sido raptada y no estará acá. Quedarán quienes, ¿no es cierto?, no han sido salvos, en particular. Y nos señala la palabra que hablamos hace un momento de algo muy interesante. Dice de que, volvamos, dice, y en Apocalipsis 16:13, y en particular, en sí, en el 14, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Ok? Y dice, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 16, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que Satanás utilizará a sus demonios, ¿para qué? Para convencer a la gente de ¿qué? De que había que participar de esta confrontación. Esta confrontación que estará inicialmente centralizada allí en Armagedón, pero que, según lo que dicen los eruditos, se extenderá por toda la región de Israel. Señalan de que habrá un río de sangre. Y cuando se hacen los cálculos de las dimensiones que habla Apocalipsis, aproximadamente son 320 kilómetros de río de sangre. Y esa aproximadamente es la extensión de Israel, que va desde el norte hasta el sur de la nación actual. Entonces, por eso se dice de que esta confrontación arrancaría en este lugar y abarcaría todo Israel. Y sería todo el resto del mundo convocado, todos los enemigos de Dios, todos los amigos y cuates de Satanás, en contra del Señor, que viene con su ejército de santos y acompañado de sus huestes angelicales. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta porción de la palabra. Así que la participación tendrá carácter mundial. Así que el hecho de estar por estos lados, a quienes estén en ese momento, no será una excusa, más bien estarán convocados para ir allá. Será una convocatoria para seres del orbe entero, convocados por demonios según los siervos de Satanás. Y esto es lo que nos señala esta cita de la palabra. Espero que con ello esté respondida su inquietud, amado hermano. Pastor, buenas noches. Una pregunta. Entonces, ¿Armagedón es considerada a la batalla que se inicia de todas las naciones contra Israel? Bueno, de acuerdo a lo que hemos leído, la batalla de Armagedón tendrá lugar, ¿no es cierto?, en esa guerra final tremenda, donde será convocada gente, seguidores de Satanás de todas partes del mundo, en contra, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios que estará en aquel lugar. Entonces podríamos decir que tal cual tú planteaste tu inquietud, así es. Buenas noches, pastor. La Biblia dice que las casas serán saqueadas y las mujeres violadas cuando todo el mundo haga guerra contra Israel. ¿Este juicio se refiere al Israel físico o al Israel espiritual? Esa sí es una pregunta, es decir, es una pregunta seria, muy bonita, muy interesante. Lo que hemos de entender, ¿no es cierto?, es de que esta batalla tiene que tener un propósito. No estaría, ¿no es cierto?, sino descrito así en la palabra de Dios. Entonces hemos de preguntarnos cuál es el propósito de esta, en realidad, guerra de Armagedón. Empieza con la batalla, ¿no es cierto?, y se extiende por todo Israel. Tres elementos centrales podemos encontrar como propósitos de esta situación. El primero de ellos tiene que ver con consumar el juicio de Dios sobre Israel. ¿Por qué? Porque ese fue el pueblo que rechazó al Mesías enviado. Y eso amerita un juicio. La segunda razón es finalizar el juicio de Dios sobre las naciones que se han dedicado a perseguir al pueblo de Dios. Y cuando se refiere a naciones, no necesariamente estamos hablando de naciones que hoy día
tengan una bandera, sino a naciones como una asociación de gente que posiblemente está bajo 3, 4 o 5 diferentes banderas, pero que tienen un común denominador y que fueron en contra de ¿quién? En contra de la nación del pueblo escogido de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual, porque no nos olvidemos que hoy en día el Israel que se dice espiritual es la iglesia, y la iglesia también sufre persecución. Y finalmente, el tercer propósito es el de juzgar formalmente a todas aquellas naciones que han rechazado al Hijo de Dios, al Mesías. Entonces, esto nos muestra de que tiene características de qué naturaleza, de un juicio para poner todas las cosas en qué, en la dimensión de paz total, de arreglar cuentas con quien haya que arreglar cuentas. Entonces, así sí podemos comprender, ¿no es cierto?, este tipo de aspecto que está señalado en la palabra de Dios. No sé si quieres ampliar tu pregunta o estás satisfecho con lo que te acabo de contestar. Está bueno. Ándele. Bien. Hay cosas que son interesantes de ser analizadas. Por ejemplo, nosotros diríamos, ¿y cuándo va a llevarse a cabo esto? ¿No es cierto? ¿Les interesaría saber cuándo? Bueno, lo diré en el próximo programa a la misma hora por el mismo canal. No, hay cosas que son muy importantes, ¿no es cierto? Porque esto se suscitará después de que haya pasado un acontecimiento que es muy importante y que es la guerra de Og y Magog. Y esto sucederá al inicio de la tribulación. No nos olvidemos que como Og es reconocido Rusia, y será una asociación de naciones que junto con ellos atacarán a Israel. Y cuando pareciera de que todo está, ¿no es cierto?, que todo está yendo por buen camino en las intenciones de Satanás, que será el verdadero, y es el verdadero motivador a la destrucción, a las guerras y a todo tipo de violencia y de maldad, de pronto intervendrá el Señor. Y con la intervención de Dios desbaratará los planes y causará una tremenda frustración a Satanás, quien no se quedará con las ganas, porque ya allí en la Segunda Guerra Mundial también se pretendió a través de otra manifestación eliminar la existencia del pueblo de Dios. Entonces, ese antecedente previo tendrá lugar algunos años antes de que se suscite precisamente este tema de Armagedón. Y obviamente esto se suscitará al inicio de ¿qué? De la tribulación, mientras que Armagedón sucederá al final de la tribulación, cuando se produzca la segunda venida del Señor. Bien, amados. Si tenemos algún otro tipo de pregunta, trataremos de resolverla. Caso contrario, pues si no, estaremos dando por concluida nuestra participación en esta ocasión. Y sin más que decirles, pues bendeciremos las vidas de todos quienes nos han acompañado. Ha sido tremendamente grato para mí poder resolver las preguntas que ustedes han preparado y que han traído este día. Y pues bendecir a todos nuestros hermanos que nos siguen conectados a través de la plataforma digital. Dios los bendiga. Será hasta un próximo programa.